Mi familia mentía con que yo era un desertor de la Marina, pero en realidad tenía un puesto muy importante en la misma. Acabo de descubrir que durante los últimos 15 años, mi familia completa ha estado contándole a todo el mundo que soy un desertor de la Marina que huyó cobardemente de su servicio. La verdad es que soy comandante de la Marina de los Estados Unidos con autorización de seguridad de alto nivel, y lo que acabo de descubrir sobre por qué mintieron me tiene completamente destrozado. Todo empezó hace 3 semanas cuando mi vecino Jim, un veterano del ejército, se acercó a mí mientras lavaba mi auto. Había estado actuando extraño conmigo durante meses, pero ese día parecía especialmente incómodo. Finalmente me dijo, mira, Mike, sé que tu familia dice que desertaste y todo eso, pero quería que supieras que no me importa. Todos cometemos errores. Me quedé helado. ¿Desertor? ¿De qué diablos estaba hablando? Le pregunté qué quería decir exactamente, y Jim se puso más incómodo. Aparentemente, mi hermano mayor David había estado diciéndole a toda la comunidad que yo había huido de la Marina después de solo 6 meses de servicio, que era un cobarde que no podía manejar la presión militar. Jim incluso mencionó que David había contado historias sobre cómo la familia estaba avergonzada de mí y que por eso nunca hablaban de mi trabajo. Estaba tan confundido que no sabía qué decir. Llevo 16 años en la Marina, los últimos 8 como comandante. Tengo condecoraciones, he servido en misiones clasificadas, he liderado equipos en situaciones que no puedo ni discutir. Y resulta que mi propia familia ha estado destruyendo mi reputación durante años. Esa noche no pude dormir. Seguía dándole vueltas a lo que Jim había dicho. Decidí hacer algunas llamadas discretas a otros vecinos con los que había tenido interacciones limitadas a lo largo de los años. La verdad era peor de lo que pensaba. Mi hermana Lisa había estado diciéndole a las madres de la escuela de sus hijos que yo era un caso perdido que había deshonrado a la familia. Mi madre, según me enteré, había estado contándole a su club de bridge que yo había sido dado de baja deshonrosamente y que por eso nunca venía a las reuniones familiares. Mi padre, aparentemente, había estado diciéndole a sus colegas de trabajo que tenía un hijo que había fallado en el servicio militar y que era una vergüenza para la familia. Lo que más me dolió fue saber que mi cuñada Sara había estado diciéndole a sus amigos que yo era un mentiroso patológico que inventaba historias sobre estar en la Marina para ocultar que en realidad trabajaba en un almacén o algo así. Según ella, mi uniforme era comprado en una tienda de disfraces. Pasé días tratando de procesar esta información. ¿Cómo era posible que mi propia familia estuviera destruyendo mi reputación de esta manera? Decidí confrontarlos directamente. Llamé a David primero. Cuando le pregunté sobre las historias que había estado contando, se puso inmediatamente a la defensiva. Mira, Mike, me dijo, nadie entiende qué es lo que realmente haces. Dices que estás en la Marina, pero nunca hablas de tu trabajo, nunca nos has mostrado tu base, nunca traes compañeros de trabajo a casa. ¿Qué se supone que pensemos? Le expliqué que no podía discutir mi trabajo debido a la clasificación de seguridad, que mi trabajo requería discreción absoluta. Pero David se rió. Vamos, Mike. Esa es exactamente la clase de excusa que daría a alguien que está mintiendo. ¿Realmente esperas que creamos que eres algún tipo de agente secreto? La ironía era que, aunque no era exactamente un agente secreto, mi trabajo sí involucraba información altamente clasificada. Trabajo en inteligencia naval, específicamente en el análisis de amenazas de seguridad nacional. No puedo discutir los detalles de mi trabajo con civiles, incluso con mi familia. Pero nunca pensé que mi discreción sería interpretada como una mentira. Llamé a Lisa después. Su reacción fue aún peor. Mike, por favor. Hemos estado preocupados por ti durante años. Creemos que tienes algún tipo de problema mental. Estás fantasías sobre ser un oficial de la Marina. Necesitas ayuda profesional. ¿Fantasías? ¿Problema mental? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hermana estaba sugiriendo que había inventado toda mi carrera militar. Lisa, le dije, ¿quieres que traiga mi identificación militar? ¿Mis registros de servicio? Mike, cualquiera puede conseguir identificaciones falsas. El hecho de que hayas ido tan lejos como para crear documentos falsos solo demuestra que tan profundo es tu problema. Colgué la llamada sintiendo como si estuviera en una película de terror. Mi familia no solo no creía que estuviera en la Marina, sino que pensaban que era un mentiroso patológico con problemas mentales. Esa noche, mi esposa Jennifer llegó a casa del trabajo y me encontró sentado en la cocina, mirando al vacío. Jennifer y yo llevamos casados 12 años, y ella obviamente sabe la verdad sobre mi trabajo. Cuando le conté lo que había descubierto, se puso furiosa. ¿Cómo es posible que hayan estado diciendo esas cosas?, gritó. Yo trabajo en recursos humanos de la base. Ellos saben que trabajo contigo. Pero entonces Jennifer me contó algo que me heló la sangre. Aparentemente, mi familia había estado diciéndole a la gente que Jennifer estaba siguiendo mi fantasía porque me amaba demasiado como para contradecirme. Según ellos, Jennifer había conseguido un trabajo en la supuesta base para ayudarme a mantener mi mentira.
Según tu madre, me dijo Jennifer con lágrimas en los ojos, soy una esposa que está habilitando tu enfermedad mental porque no tengo el corazón para enfrentarte con la verdad. No podía creer que las cosas fueran tan profundas. No solo habían destruido mi reputación, sino que habían atacado la credibilidad de mi esposa también. Decidí que tenía que hacer algo drástico. Llamé a mi oficial comandante, el capitán Rodríguez, y le expliqué la situación. Él se mostró comprensivo, pero también preocupado. Comandante, me dijo, esto podría ser un problema de seguridad. Si hay dudas sobre tu identidad en tu comunidad, podría comprometer tu autorización de seguridad. Tenía razón. Si la gente pensaba que yo era un impostor, eso podría levantar banderas rojas en futuras investigaciones de antecedentes. Mi carrera podría estar en peligro debido a las mentiras de mi familia. El capitán Rodríguez me sugirió que organizara una reunión familiar en la base. Trae a tu familia para un tour. Deja que vean tu oficina, que conozcan a tu equipo. Eso debería aclarar las cosas. Parecía una buena idea. Llamé a mi familia y les dije que quería que vinieran a mi lugar de trabajo para aclarar todas las dudas. Todos accedieron, probablemente esperando atraparme en mi mentira. El día de la visita, toda mi familia llegó a la entrada de la base naval. David, Lisa, mis padres, Sara, incluso mi hermano menor Tom, que había volado desde otro estado. Cuando el guardia de seguridad me saludó por mi rango y me dejó pasar con mis invitados, vi las expresiones de confusión en sus caras. Los llevé a mi oficina, donde mi asistente, el teniente Williams, me saludó formalmente. Luego llegó mi equipo de analistas, todos saludándome como comandante y discutiendo, en términos generales, algunos asuntos de trabajo. La cara de David se puso pálida. Lisa se veía como si fuera a vomitar. Mis padres estaban en shock total. Pero entonces pasó algo que no esperaba. En lugar de disculparse o admitir que habían estado equivocados, mi familia se puso aún más agresiva. Esto es elaborado, Mike, dijo David. ¿Cuánto les estás pagando a estos actores? Lisa añadió, conozco a alguien que trabaja en efectos especiales. Esto parece un set de película. Mis padres se mantuvieron en silencio, pero podía ver que estaban confundidos y probablemente avergonzados, aunque no lo iban a admitir. Sara fue la peor. Mike, esto es patético. ¿Realmente montaste toda esta farsa? ¿Pagaste a todas estas personas para que actúen como si fueras importante? En ese momento, el capitán Rodríguez apareció. Es un hombre imponente, con 30 años de servicio y suficientes condecoraciones para llenar una pared. Se dirigió directamente a mí. Comandante, ¿hay algún problema aquí? Expliqué brevemente la situación. El capitán Rodríguez miró a mi familia con una expresión que había visto usar con subordinados insubordinados. Permítanme ser claro, les dijo. El comandante Mike Johnson es uno de mis oficiales más condecorados. Ha servido con distinción durante 16 años. Su trabajo es clasificado, razón por la cual no puede discutir los detalles con civiles. Si tienen dudas sobre su servicio, puedo proporcionarles documentación oficial. Pensé que eso sería suficiente. Estaba equivocado. David se dirigió al capitán Rodríguez directamente. Señor, con todo respeto, no sabemos si usted es real tampoco. Mike ha estado mintiendo durante años. ¿Cómo sabemos que no está involucrado en sus fantasías? El capitán Rodríguez se quedó en silencio por un momento. Luego habló en un tono que hizo que todos se enderezaran. Salgan de mi base. Ahora. Después de que se fueron, me quedé en mi oficina sintiendo como si hubiera sido atropellado por un camión. El capitán Rodríguez se sentó frente a mí. Comandante, esto es más serio de lo que pensaba. Su familia no solo está cuestionando su servicio, sino que están cuestionando la integridad de esta instalación y de su personal. Esto podría escalarse a niveles muy altos. Tenía razón. Si mi familia comenzaba a difundir que toda la base naval era parte de alguna conspiración para mantener mi mentira, las implicaciones de seguridad serían enormes. Pero las cosas empeoraron cuando llegué a casa. Jennifer me recibió con lágrimas en los ojos. Mike, tu familia ha estado llamando a todos los que conocemos. Están diciéndole a la gente que montaste una instalación falsa, con actores. David llamó a mi jefe en recursos humanos de la base y le dijo que yo era parte de una conspiración para mantener tu mentira. Mi corazón se hundió. Jennifer podría perder su trabajo debido a esto. Pero hay más, continuó Jennifer. Tu madre llamó a mi madre y le dijo que me están rescatando de ti. Según ella, van a exponerte públicamente para que puedas recibir la ayuda mental que necesitas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi familia había declarado la guerra contra mi vida entera. Esa noche, David publicó en Facebook un post largo sobre cómo su hermano había estado viviendo una mentira durante años y cómo la familia había decidido intervenir para ayudarme. Incluyó fotos de la base naval, diciendo que era una instalación falsa que yo había creado. El post se volvió viral en nuestra comunidad.
Cientos de personas lo compartieron, muchas expresando preocupación por mi salud mental y admiración por la valentía de mi familia para exponerme. Pero entonces algo inesperado pasó. Algunos veteranos de la comunidad comenzaron a responder al post de David. Jim, mi vecino, escribió: David, trabajo en el departamento de veteranos. Puedo verificar que tu hermano es realmente un comandante de la Marina. Esto es ridículo. Otros veteranos se unieron. Un exmarine que vivía en la calle de al lado escribió: conozco a Mike desde hace años. Es el verdadero negocio. Su familia está loca. Pero David y Lisa respondieron a cada comentario, insistiendo en que todos los veteranos estaban siendo engañados o eran parte de la conspiración. La situación se salió completamente de control cuando mi cuñada Sara decidió llamar a la oficina del congresista local, alegando que había una instalación militar falsa operando en la zona. También llamó al FBI, reportando que yo era un impostor militar que estaba simulando ser un oficial de la Marina. 2 días después, recibí una llamada de mi oficial comandante. Agentes del FBI habían llegado a la base para investigar las alegaciones de Sara. Aunque la investigación fue rápida, obviamente confirmaron que todo era legítimo. El hecho de que hubiera ocurrido significaba que mi autorización de seguridad estaba ahora bajo revisión. Comandante, me dijo el capitán Rodríguez, vamos a tener que transferirlo temporalmente mientras se resuelve esto. No podemos tener a alguien con autorización de seguridad bajo investigación trabajando en material clasificado. Mi carrera de 16 años estaba en peligro debido a las mentiras de mi familia. Jennifer estaba devastada. Mike, ¿qué vamos a hacer? Si pierdes tu trabajo, perdemos todo. La hipoteca, los seguros, el colegio de los niños. Sí, olvidé mencionar que tenemos 2 hijos, Emma de 10 años y Jaque de 8. Durante toda esta locura, habíamos estado tratando de protegerlos de lo que estaba pasando. Pero los niños comenzaron a escuchar cosas en la escuela. Emma llegó a casa llorando un día. Papá, ¿por qué la mamá de Jessica dice que no eres realmente un soldado? ¿Por qué dice que estás enfermo? Mi corazón se rompió. Mi familia había llegado tan lejos que ahora estaban afectando a mis hijos. Jaque, que siempre había estado orgulloso de decir que su papá era un soldado marino, se volvió tímido y retraído. Su maestra llamó a Jennifer para decir que Jaque había estado actuando de manera extraña, preguntando si su papá realmente trabajaba donde él pensaba. Esa noche, Jennifer y yo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Decidimos alejar completamente a los niños de mi familia. Sin visitas, sin llamadas, sin contacto. No podíamos permitir que continuaran traumatizando a nuestros hijos. Pero mi familia interpretó esto como evidencia adicional de mi inestabilidad mental. Según ellos, estaba aislando a mi familia porque no podía manejar que la verdad saliera a la luz. 3 semanas después, recibí una llamada que cambió todo. Era de mi tío Robert, el hermano menor de mi madre, que vive en otra ciudad. Robert es el único miembro de mi familia que siempre había sido diferente, más calmado, más razonable. Mike, me dijo, necesito contarte algo. Acabo de tener una conversación muy extraña con tu madre. Aparentemente, mi madre había llamado a Robert para pedirle que se uniera a la intervención familiar para ayudarme con mi problema mental. Pero durante la conversación, mi madre había dicho algo que había alertado a Robert. Mike, tu madre mencionó que sabían que no eras realmente un marine porque la gente como tú no llega a posiciones importantes en el ejército. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir con gente como yo? Robert suspiró. Mike, creo que esto no es sobre dudar de tu servicio militar. Creo que esto es sobre algo más profundo. Entonces Robert me contó algo que me destrozó. Aparentemente, durante años, mi familia había estado resentida por mi éxito profesional. Según conversaciones que Robert había escuchado, mis padres se sentían amenazados por el hecho de que yo había logrado más de lo que ellos habían logrado. Mi padre trabajaba en un banco local como gerente de sucursal. Mi madre era secretaria en una escuela. David trabaja en ventas de autos. Lisa es estilista. Todos tienen trabajos respetables, pero aparentemente mi rango militar y mi salario los hacían sentir inadecuados. Mike, me dijo Robert, tu madre literalmente me dijo que no podía ser posible que alguien de esta familia hubiera llegado tan lejos. Según ella, tu éxito era poco realista y tenía que ser falso. Pero eso no era todo. Robert me contó que durante años, mi familia había estado diciéndole a la familia extendida que yo era arrogante y que me creía mejor que ellos. Según ellos, mi discreción sobre mi trabajo era en realidad presunción y una forma de hacerle sentir mal. Tu hermano David me dijo que odiaba cómo actuabas como si fueras especial, porque tenías un trabajo secreto, continuó Robert. Según él, era obvio que estabas mintiendo porque nadie de la familia Johnson había logrado nada importante. Finalmente entendí lo que realmente estaba pasando. Esto no era sobre dudar de mi servicio militar.
Esto era sobre celos, resentimiento y la incapacidad de mi familia para aceptar que había tenido éxito. Pero la revelación más devastadora vino después. Robert me contó que mi familia había estado planeando esta exposición durante meses. Habían estado recopilando evidencia de mi mentira, hablando con vecinos, tratando de construir un caso contra mí. Mike, ellos no dudaron de tu servicio y luego comenzaron a investigar. Ellos decidieron que querían que fueras un mentiroso, y luego comenzaron a buscar formas de probarlo. Mi familia había decidido destruir mi vida antes de tener cualquier razón para hacerlo. Esa noche, Jennifer y yo nos sentamos en nuestra cocina y finalmente admitimos lo que habíamos estado evitando. Mi familia estaba dispuesta a destruir mi carrera, mi matrimonio, y traumatizar a mis hijos para satisfacer sus propios celos y resentimientos. Mike, me dijo Jennifer, creo que necesitamos considerar mudarnos. Lejos de aquí, lejos de ellos. Tenía razón. Mientras viviéramos en la misma comunidad, mi familia seguiría difundiendo sus mentiras. Mis hijos seguirían siendo afectados. Mi trabajo seguiría estando en riesgo. Pero mudarse significaría dejar mi posición actual, probablemente tomar una transferencia a otra base. Significaría empezar de nuevo en un lugar completamente nuevo. 2 días después, recibí una llamada de mi oficial de recursos humanos. La investigación del FBI había sido cerrada oficialmente. Habían confirmado que todas las alegaciones de mi familia eran falsas. Sin embargo, el daño a mi reputación en la comunidad significaba que mi autorización de seguridad seguía bajo revisión. Comandante, me dijo, recomendamos fuertemente que considere una transferencia. Esta situación ha creado demasiada tensión no deseada en su posición actual. Era oficial. Mi familia había logrado forzarme a dejar mi trabajo y mi comunidad. Esa noche, David me llamó. Pensé que tal vez había venido a disculparse, especialmente después de que el FBI había confirmado que todo lo que había alegado era falso. Estaba equivocado. Mike, me dijo, el hecho de que hayas conseguido que el FBI mintiera por ti solo demuestra qué tan profunda es tu conspiración. Esto no va a terminar hasta que obtengas la ayuda que necesitas. Colgué el teléfono y supe que no había vuelta atrás. Mi familia había caído tan profundo en su propia mentira que ahora creían que el FBI era parte de mi conspiración. Jennifer y yo pasamos la siguiente semana buscando casas en otras ciudades. Encontramos una casa perfecta cerca de una base naval en Virginia. Sería un nuevo comienzo para nuestra familia. Pero antes de mudarnos, decidí hacer una última cosa. Escribí una carta larga a cada miembro de mi familia, explicando exactamente lo que habían hecho y cómo habían afectado no solo mi vida, sino las vidas de Jennifer y los niños. En la carta, incluí copias de mis registros militares oficiales, fotografías de mis condecoraciones y testimonios de mis compañeros oficiales. También incluí una carta del capitán Rodríguez confirmando mi servicio y mi rango. Pero la parte más importante de la carta era donde les explicaba que entendía que esto realmente no era sobre mi servicio militar. Era sobre sus propios sentimientos de inadecuación y su incapacidad para ser felices por mi éxito. Durante 16 años, escribí, he servido a mi país con honor. He protegido secretos que podrían afectar la seguridad nacional. He liderado equipos en situaciones de vida o muerte. Y todo este tiempo, pensé que tenía el apoyo de mi familia. Descubrir que no solo no me apoyaban, sino que activamente estaban trabajando para destruir mi vida, ha sido más devastador que cualquier cosa que haya enfrentado en mi carrera militar. Terminé la carta diciéndoles que estábamos cortando completamente el contacto. No habría más llamadas, no más visitas, no más intentos de reconciliación. Habían elegido su celo sobre su familia, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Envié las cartas un viernes. El lunes, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de David, Lisa, mis padres, Sara, incluso algunos primos que se habían enterado de la situación. No contesté ninguna, pero sí escuché los mensajes de voz. Eran una mezcla de disculpas desesperadas, furia defensiva, y continuas insistencias de que yo era el problema. David dejó un mensaje de 30 minutos donde alternaba entre suplicar perdón y acusarme de destruir la familia por no poder manejar la verdad. Lisa dejó un mensaje llorando, diciendo que había estado preocupada por mí y que nunca había querido lastimarme. Pero luego añadió que si yo fuera honesto conmigo mismo, admitiría que mi secretismo había causado toda la situación. Mi madre dejó el mensaje más devastador. Entre lágrimas, me rogó que volviera a casa y que dejara de actuar como si fuéramos enemigos. Pero luego dijo, Mike, si realmente eres lo que dices ser, ¿por qué no puedes simplemente probárselo a tu familia? Incluso después de toda la evidencia, mi madre seguía dudando. Mi padre no dejó ningún mensaje. Hasta el día de hoy, no he escuchado de él. Nos mudamos a Virginia hace 6 semanas. Los niños se están adaptando bien a su nueva escuela. Jennifer encontró trabajo en la base naval aquí, y yo he sido transferido a una nueva posición en inteligencia naval. Pero la herida sigue abierta. Hay días en que me despierto y por un momento olvido lo que pasó.
Pienso en llamar a mi hermano para contarle sobre algo que pasó en el trabajo, o en enviarle a mi madre fotos de los niños. Luego recuerdo que esas personas decidieron que era mejor destruir mi vida que admitir que habían estado equivocados. Lo que más me duele es que nunca obtuve una verdadera explicación. Nunca hubo un momento en que alguien de mi familia se sentara conmigo y dijera, Mike, dudamos de ti porque... Simplemente decidieron que yo era un mentiroso y construyeron una narrativa completa alrededor de esa decisión. Jennifer dice que necesito terapia para procesar todo esto. Probablemente tiene razón. Pero hay parte de mí que sigue esperando que el teléfono suene y que sea David o Lisa con una verdadera disculpa, con una explicación real de por qué hicieron lo que hicieron. Mis hijos ocasionalmente preguntan por sus abuelos y tíos. Les hemos dicho que a veces las familias se separan, pero que eso no es su culpa. Emma, que es más mayor, ha hecho algunas preguntas más específicas. Le hemos dicho que hubo un malentendido muy grande que no pudimos resolver. Pero la pregunta que me persigue es, ¿hice lo correcto al cortar completamente el contacto? ¿Debería haber tratado más de reconciliar? ¿Debería haber sido más comprensivo con sus dudas? Por otro lado, ellos estuvieron dispuestos a destruir mi carrera, mi matrimonio, y traumatizar a mis hijos para mantener su narrativa. Llamaron al FBI. Trataron de hacer que perdiera mi autorización de seguridad. Nos forzaron a mudarnos de nuestro hogar. Hace 2 semanas, recibí un mensaje de texto de Robert. Aparentemente, mi familia ha estado diciéndole a la familia extendida que yo abandoné a la familia porque no podía manejar que cuestionaran mi historia. Según ellos, mi mudanza a Virginia es evidencia de que estaba huyendo de la verdad. Incluso ahora, incluso después de todo lo que pasó, siguen pintándome como el villano. Robert me dice que debería darles otra oportunidad, que la familia es familia. Pero no creo que entienda completamente lo que hicieron. No fue solo que dudaran de mí. Fue que decidieron activamente destruir mi vida basándose en esas dudas. Anoche, Jennifer me encontró sentado en nuestro porche, mirando las estrellas. Se sentó a mi lado y me preguntó en qué estaba pensando. Me pregunto, le dije, si alguna vez me amaron realmente, o si solo amaban la versión de mí que cabía en su comprensión. Jennifer tomó mi mano. Mike, la gente que te ama no trata de destruir tu vida cuando no entienden algo sobre ti. La gente que te ama te da el beneficio de la duda. Tiene razón, por supuesto. Pero eso no hace que duela menos. Esta mañana, me desperté con un email de David. El asunto decía, por favor, lee esto. Dudé durante 1 hora antes de abrirlo. Finalmente lo hice. Mike decía, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Creo que tal vez me equivoqué sobre algunas cosas. Pero también creo que podrías habernos manejado mejor. Si hubiera sido más abierto desde el principio, nada de esto habría pasado. De todos modos, mamá cumple 65 años el próximo mes. Sería bonito si vinieras a la fiesta. Podríamos tratar de empezar de nuevo. Leí el email 3 veces. No había una verdadera disculpa. No había reconocimiento de lo que habían hecho. Solo una sugerencia de que yo era parcialmente culpable por ser reservado sobre mi trabajo clasificado. Y querían que regresara como si nada hubiera pasado. Cerré el email sin responder. Esa tarde, Jennifer me preguntó si había respondido al email de David. Le dije que no. ¿Vas a responder?, me preguntó. No lo sé, le dije honestamente. Parte de mí quiere escribirle un email de 10 páginas explicando exactamente por qué está equivocado. Parte de mí quiere simplemente bloquearlo para no tener que lidiar con esto nunca más. ¿Y qué parte de ti quiere ir a la fiesta de cumpleaños de tu madre? Esa era la pregunta que había estado evitando. Porque la verdad es que sí hay parte de mí que quiere ir. Parte de mí que quiere creer que podemos arreglar esto, que podemos ser una familia normal. Pero también sé que si voy, estaré enviando el mensaje de que lo que hicieron estuvo bien, que pude haber manejado las cosas mejor y que soy parcialmente responsable por toda esta situación. No lo sé, Jen, le dije finalmente. Honestamente, no lo sé. Esa noche, Emma vino a mi habitación antes de acostarse. Se subió a mi cama y se acurrucó a mi lado. Papá, me dijo, ¿extrañas a la abuela y al abuelo? La pregunta me partió el corazón. Sí, cariño. Los extraño mucho. ¿Por qué no podemos visitarlos? Porque a veces los adultos tienen peleas muy grandes que no pueden arreglar, le dije. Y cuando eso pasa, a veces es mejor estar separados. Emma pensó en esto por un momento. ¿Pero no se supone que la familia debe amarse sin importar qué? Sí, le dije. Se supone que debe ser así. Entonces, ¿por qué no nos aman sin importar qué? No tenía respuesta para esa pregunta. Después de que Emma se fue a dormir, me senté en mi oficina y escribí una respuesta al email de David. Escribí sobre lo que habían hecho, sobre cómo habían afectado a mis hijos, sobre la diferencia entre dudas razonables y destrucción deliberada.
Escribí sobre cómo habían estado dispuestos a creer que yo era un mentiroso patológico antes de considerar que tal vez no entendían completamente mi situación. Escribí sobre cómo habían llamado al FBI, cómo habían tratado de hacer que perdiera mi trabajo, cómo habían forzado a mi familia a mudarse. Escribí sobre cómo, incluso ahora, David no podía ofrecer una disculpa real sin también culparme por no ser más abierto. El email terminó siendo de 8 páginas. Lo leí varias veces, editándolo, añadiendo puntos, quitando partes que sonaban demasiado enojadas. Finalmente, lo borré todo y escribí una sola línea. David, no iré a la fiesta de mamá. Por favor, no me contactes más. Pero no lo envié. Se quedó en mis borradores durante 3 días. El viernes pasado, recibí una llamada inesperada. Era mi excompañero de cuarto de la Academia Naval, Marcus, quien ahora es capitán y está estacionado en San Diego. No habíamos hablado en casi 2 años. Mike me dijo, acabo de recibir la llamada más extraña. Un tipo llamado David Johnson me llamó, dice que es tu hermano. Mi estómago se hundió. ¿Qué quería? Quería que confirmara tu servicio. Pero no fue una pregunta normal, Mike. Me estaba preguntando si realmente eras un comandante, si realmente había servido 16 años, si tu trabajo era realmente clasificado. Como si estuviera tratando de atraparme en una mentira. ¿Qué le dijiste? Le dije que eras uno de los mejores oficiales que conocía y que había sido tu compañero de cuarto durante 4 años en la academia. Pero entonces me dijo algo muy extraño. Me dijo que apreciaba que mantuviera la historia por amistad, pero que la familia sabía la verdad. Marcus sonaba confundido y un poco molesto. Mike, ¿qué diablos está pasando? Tu hermano actúa como si fueras un impostor. Le expliqué toda la situación a Marcus. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Jesús, Mike, tu familia está realmente enferma. Lo sé. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Continuó Marcus. He servido con muchos oficiales durante los años. He visto matrimonios destruidos por despliegues, familias que no entienden las demandas del servicio militar. Pero nunca he visto una familia que activamente trate de destruir la carrera de su propio familiar. Tenía razón. Incluso en las situaciones más difíciles, generalmente las familias apoyan a sus miembros militares, incluso cuando no entienden completamente lo que hacen. Mike, me dijo Marcus antes de colgar, no sé qué decirte sobre tu familia. Pero quiero que sepas que cualquier oficial que haya servido contigo sabe exactamente quién eres y lo que has logrado. No dejes que te quiten eso. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Mi familia no solo había atacado mi identidad personal, sino que habían atacado mi identidad profesional y todo lo que había trabajado para construir. Durante 16 años, había servido con honor. Había liderado equipos, había tomado decisiones difíciles, había protegido información que podría afectar la seguridad nacional. Esa era mi identidad, tanto como ser esposo y padre. Y mi familia había tratado de destruir todo eso porque no cabía en su comprensión de quién debería ser yo. Esa noche, finalmente envié mi respuesta a David. Pero no fue el email largo que había escrito. En su lugar, escribí: David, he servido en la Marina de los Estados Unidos durante 16 años. He alcanzado el rango de comandante a través de trabajo duro, dedicación y sacrificio. Mi trabajo requiere discreción debido a clasificaciones de seguridad nacional. Durante años, pensé que tenía el apoyo de mi familia. Descubrir que no solo no me apoyaban, sino que activamente trabajaban para destruir mi carrera y mi reputación, ha sido devastador. No iré a la fiesta de mamá. No habrá más intentos de reconciliación hasta que haya reconocimiento completo de lo que hicieron y disculpas genuinas, no disculpas condicionales que también me culpen a mí. Hasta entonces, no me contacten más. Lo envié antes de poder cambiar de opinión. La respuesta llegó menos de 1 hora después. Mike, eres imposible. La familia solo quería la verdad, y tu reacción exagerada a preguntas simples demostró que había algo que ocultar. El hecho de que prefieras destruir la familia antes que ser honesto dice todo sobre tu carácter. Mamá está devastada. Espero que estés feliz. Leí el mensaje varias veces. Incluso ahora, incluso después de todo, David seguía convencido de que yo era el problema. En su mente, las preguntas simples incluían llamar al FBI y tratar de hacer que perdiera mi trabajo. Le mostré el mensaje a Jennifer. Ella lo leyó y simplemente negó con la cabeza. Mike, esto nunca va a cambiar. No importa lo que hagas, no importa qué evidencia proporciones, siempre van a encontrar una forma de hacerte el villano. Tenía razón. Mi familia había invertido tanto en su narrativa de que yo era un mentiroso que admitir la verdad ahora significaría admitir que habían estado terriblemente equivocados durante años. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi prima Jennifer. Sí, tiene el mismo nombre que mi esposa, lo cual siempre ha sido confuso en las reuniones familiares. Jennifer es la hija de Robert, y siempre habíamos tenido una buena relación.
Tío Mike, decía el mensaje, sé que no debo meterme en esto, pero quería que supieras que no todos en la familia piensan que estás loco. Mi papá me contó lo que realmente pasó. Lo que hicieron estuvo mal. Era el primer mensaje de apoyo que había recibido de cualquier miembro de mi familia desde que todo esto comenzó. También quería que supieras, continuaba, que David ha estado tratando de conseguir que otros miembros de la familia se pongan de su lado. Ha estado llamando a todos, contando su versión de la historia. Pero algunos de nosotros no le creemos. Le respondí agradeciéndole por el mensaje y por creer en mí. Su respuesta me sorprendió. Tío Mike, honestamente, incluso si no fueras realmente un oficial de la Marina, lo que hicieron estuvo mal. Pero el hecho de que sí lo seas y que aún así trataran de destruir tu carrera, eso es imperdonable. Tenía razón. Incluso si hubiera estado mintiendo sobre mi trabajo, lo cual no era el caso, la respuesta apropiada habría sido una conversación familiar, tal vez una intervención, pero no una campaña pública para destruir mi reputación. Esa noche, Emma vino a mí con una pregunta que me partió el corazón. Papá, ¿hice algo malo para que la abuela y el abuelo no quieran vernos más? Me senté con ella en el sofá y traté de explicar, de la manera más apropiada para su edad, que a veces los adultos tienen desacuerdos tan grandes que no pueden resolverlos. ¿Pero no nos aman?, preguntó. Estoy seguro de que los aman, le dije, aunque honestamente no estaba seguro de eso. Pero a veces la gente toma decisiones que lastiman a las personas que aman. Como cuando yo me enojo con Jaque y le digo cosas feas. Sí, pero más grande que eso. Emma pensó en esto por un momento. Podemos perdonarlos como mamá dice que debo perdonar a Jaque. Tal vez algún día, cariño. Pero primero tienen que admitir que hicieron algo malo y disculparse realmente. ¿Y si no lo hacen? Entonces seguiremos siendo felices con nuestra nueva familia aquí. Después de que Emma se fue a la cama, me quedé despierto pensando en su pregunta sobre el perdón. Era mi deber como cristiano perdonar a mi familia, independientemente de si se disculpaban o no. ¿Estaba siendo demasiado orgulloso al mantener esta separación? Pero entonces recordé algo que mi capellán naval me había dicho años atrás durante un periodo difícil. El perdón no significa permitir que la gente continúe lastimándote. Puedes perdonar y aún así mantener límites saludables. Mi familia había demostrado que estaban dispuestos a lastimar no solo a mí, sino a mi esposa y mis hijos, para mantener su narrativa. Perdonarlos no significaba que tenía que exponernos a más daño. La semana pasada, recibí noticias que cambiaron mi perspectiva sobre toda la situación. Mi nueva oficial comandante, la capitana Williams, me llamó a su oficina. Comandante Johnson, me dijo, he estado revisando su expediente desde su transferencia aquí. Su trabajo anterior era excepcional. Pero también he notado las circunstancias inusuales de su transferencia. Mi corazón se aceleró. ¿Iba a ser penalizado profesionalmente por lo que había pasado? Quiero que sepa, continuó la capitana Williams, que situaciones como la suya no son completamente desconocidas en el servicio militar. Desafortunadamente, a veces las familias no entienden las demandas y la naturaleza del trabajo militar, especialmente el trabajo clasificado. Se inclinó hacia adelante. Comandante, su expediente habla por sí mismo. No voy a permitir que esta situación afecte su carrera. De hecho, quiero ofrecerle una posición en mi equipo de liderazgo. Era una promoción efectiva. Más responsabilidad, mejor pago, y más importante, una señal clara de que mi carrera no había sido dañada permanentemente por las acciones de mi familia. Sin embargo, añadió la capitana Williams, quiero darle un consejo personal. He estado en el servicio durante 20 años, y he visto muchas situaciones difíciles. Algunas personas, incluso familia, no pueden manejar cuando alguien cerca de ellos tiene éxito. No es culpa suya, pero es su realidad. Sus palabras resonaron conmigo. Durante meses, había estado preguntándome qué había hecho mal, cómo podría haber manejado la situación diferente. Pero tal vez la verdad era que no había nada que pudiera haber hecho diferente. Esa noche, compartí las buenas noticias con Jennifer. Ella lloró de alivio. Mike, estaba tan preocupada de que esto arruinara todo lo que habías trabajado para construir. Yo también, admití. Pero creo que finalmente estoy entendiendo que lo que pasó no fue mi culpa. Nunca fue tu culpa, me dijo Jennifer firmemente. Nunca. 2 días después, recibí un email inesperado. Era de mi madre. Mike decía, sé que las cosas han estado difíciles entre nosotros. Solo quiero que sepas que te amo y que siempre serás mi hijo. Tu padre y yo hemos estado hablando, y tal vez nos precipitamos en algunas de nuestras conclusiones. ¿Podrías llamarme? Me encantaría escuchar tu voz. Leí el email varias veces. Era el más cercano a una disculpa que había recibido de cualquiera de mis padres. Pero también notaba que no admitía específicamente lo que habían hecho mal, y no mencionaba a David o Lisa o las cosas horribles que habían dicho y hecho. Le mostré el email a Jennifer. ¿Qué piensas? Creo que es un paso en la dirección correcta, me dijo.
¿Pero estás listo para esa conversación? Honestamente, no lo sabía. Parte de mí quería llamar a mi madre inmediatamente. Parte de mí tenía miedo de que fuera solo otra manipulación. Decidí esperar unos días para pensar en ello. Mientras tanto, las cosas aquí en Virginia han estado mejorando constantemente. Los niños están prosperando en su nueva escuela. Emma se unió al coro de la escuela y Jake está en el equipo de fútbol. Jennifer ha hecho algunos amigos en su nuevo trabajo. Y yo, por primera vez en meses, me siento como si pudiera respirar de nuevo. Ayer, estaba en el comisario de la base cuando un joven marine se me acercó. Disculpe, señor, ¿es usted el comandante Johnson? Sí, le dije, preguntándome si habría algún problema. Señor, mi hermano sirvió bajo su comando hace 3 años. Siempre hablaba de lo buen líder que era usted. Solo quería decirle gracias por cuidar de él. Fue un recordatorio simple pero poderoso de por qué había elegido esta carrera. No era sobre reconocimiento o validación de mi familia. Era sobre servir a mi país y liderar a hombres y mujeres jóvenes que habían puesto sus vidas en mis manos. Esa noche, finalmente llamé a mi madre. Mike. Su voz sonaba frágil, más vieja de lo que recordaba. Hola, mamá. Oh, cariño, me alegra tanto escuchar de ti. Te he extrañado muchísimo. Hablamos durante unos minutos sobre cosas generales, cómo estaban los niños, cómo era nuestra nueva ciudad. Pero finalmente, la conversación llegó al tema inevitable. Mike me dijo, sé que las cosas se salieron de control. Tu padre y yo, bueno, estábamos confundidos. Tu trabajo siempre ha sido tan misterioso, y cuando David comenzó a hacer preguntas. Mamá, la interrumpí, David no estaba haciendo preguntas. David estaba activamente tratando de destruir mi carrera. Llamó al FBI. Trató de hacer que perdiera mi autorización de seguridad. Pero él estaba preocupado por ti, cariño. Todos estábamos preocupados. Mamá, la gente preocupada no llama al FBI. La gente preocupada no difunde mentiras sobre su familiar en Facebook. La gente preocupada tiene una conversación. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi madre habló. Mike, tal vez algunos de nosotros fuimos demasiado lejos. Pero también tienes que entender nuestra perspectiva. Durante años, nunca hablabas de tu trabajo, nunca trajiste compañeros de trabajo a casa, nunca nos mostraste dónde trabajabas. ¿Qué se suponía que pensáramos? Se suponía que pensaran que su hijo era un oficial militar honorable que no podía discutir trabajo clasificado con civiles. Se suponía que me dieran el beneficio de la duda. Pero, Mike. Mamá, déjame hacerte una pregunta. Durante todos estos años que dudaste de mí, ¿alguna vez me preguntaste directamente sobre mi trabajo? ¿Alguna vez dijiste, Mike, estoy confundida sobre lo que haces, ¿puedes explicármelo? Silencio. No, mamá. Nunca lo hiciste. En su lugar, decidiste que era un mentiroso y construiste una narrativa completa alrededor de esa decisión. Y cuando traté de mostrarles la verdad, decidiste que incluso la base naval era falsa. Mike, eso no es justo. ¿Qué no es justo, mamá? Lo que no es justo es que tu hijo sirviera a su país durante 16 años solo para descubrir que su propia familia le estaba diciendo a todo el mundo que era un desertor cobarde. Mi madre comenzó a llorar. Mike, no quise lastimarte. Solo estaba confundida. Mamá, llamar al FBI no es estar confundida. Tratar de hacer que perdiera mi trabajo no es estar confundida. Traumatizar a mis hijos no es estar confundida. ¿Qué quieres que haga, Mike? ¿Qué quieres que diga? Quiero que admitas que lo que hicieron estuvo mal. No confundido, no bien intencionado, sino mal. Quiero que entiendas que ustedes decidieron activamente destruir mi vida basándose en suposiciones. Pero, Mike. Y quiero que entiendas que hasta que haya una disculpa real, no una disculpa que también me culpe a mí por ser secreto, no puede haber reconciliación. La conversación terminó con mi madre llorando y diciéndome que solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Pero esa era exactamente la cuestión. Las cosas no podían volver a ser como antes. Porque antes significaba que yo no sabía lo que mi familia realmente pensaba de mí. Antes significaba vivir una mentira. Después de colgar, me senté en mi oficina por 1 hora, procesando la conversación. Mi madre había empezado a admitir que tal vez habían ido demasiado lejos, pero aún no podía admitir que habían estado completamente equivocados desde el principio. Me encontré con Jennifer más tarde. ¿Cómo fue? Mejor que esperaba, pero no lo suficientemente bueno, le dije. ¿Qué quieres decir? Ella está dispuesta a admitir que tal vez algunos de ellos fueron demasiado lejos, pero no está dispuesta a admitir que toda su premisa básica estaba equivocada. Todavía piensa que sus dudas estaban justificadas. Jennifer se sentó a mi lado. Mike, ¿qué haría falta para que sintieras que podrías reconciliarte con ellos?
Era una buena pregunta, y una que había estado evitando. Honestamente le dije, necesitaría que David admitiera públicamente que mintió sobre mí. Necesitaría que se disculpara con todos a los que les dijo que era un desertor. Necesitaría que Lisa admitiera que estaba equivocada. Y necesitaría que mis padres reconocieran que deberían haber confiado en su hijo en lugar de en los rumores y suposiciones. ¿Y si no hacen eso? Entonces supongo que hemos construido una buena vida sin ellos. Era cierto. Por primera vez en meses, me sentía en paz con esa posibilidad. Esta mañana, mientras tomaba café en nuestro nuevo porche, mirando a los niños jugar en nuestro nuevo jardín, me di cuenta de algo. Durante años, había estado tratando de ganarme la aprobación de mi familia. Había estado tratando de ser el hijo, hermano y yerno perfecto. Pero sin importar lo que lograra profesionalmente, sin importar qué tan buen padre o esposo fuera, nunca había sido suficiente para ellos. No era sobre mi servicio militar. No era sobre ser secreto sobre mi trabajo. Era sobre el hecho de que había tenido éxito más allá de lo que ellos pensaban que era posible para alguien de nuestra familia. Y esa era su problema, no el mío. Jennifer salió al porche con su propia taza de café. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando, le dije, que tal vez por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo para mi propia aprobación en lugar de la de ellos. ¿Y cómo se siente eso? Se siente liberador. No sé qué va a pasar con mi familia. Tal vez algún día encontrarán la forma de ofrecer las disculpas reales que necesito escuchar. Tal vez algún día podrán admitir que estuvieron completamente equivocados. O tal vez no. Pero por primera vez, estoy bien con cualquiera de las dos posibilidades. Porque he construido una buena vida. Tengo una carrera que me enorgullece, una esposa que me ama y me apoya, hijos que están prosperando. Tengo el respeto de mis compañeros oficiales y la satisfacción de servir a mi país. Y si mi familia no puede ver eso, si no pueden estar orgullosos de lo que he logrado, entonces esa es su pérdida, no la mía. Ayer, Emma me preguntó si extrañaba a mis padres. Sí, le dije honestamente. Extraño a las personas que pensé que eran. Pero no quien realmente son. No, cariño, no quien realmente son. Y creo que esa es la diferencia. He estado de luto por la familia que pensé que tenía, no por la familia que realmente tengo. La familia que realmente tengo decidió que era mejor destruir mi vida que admitir que habían estado equivocados. La familia que realmente tengo eligió celos y resentimientos sobre amor y apoyo. Pero la familia que he construido, Jennifer, Emma, Jaque, esa familia me conoce, me apoya y celebra mis éxitos. Y al final del día, esa es la familia que importa. Anoche, Jaque vino a mí antes de acostarse. Papá, me dijo, estoy orgulloso de que seas un soldado marino. Gracias, campeón. Los otros abuelos y tíos no están orgullosos de ti. No creo que lo estén, hijo. Jaque pensó en esto por un momento. Entonces son tontos. De la boca de los niños. Sí, lo son. Y esa es la verdad más simple y más dolorosa de toda esta situación. Son tontos. Y yo he perdido demasiado tiempo tratando de ganarme el amor de gente tonta. No más. Unos días después recibí otro email de David. Esta vez, el asunto decía última oportunidad. No lo abrí. Lo eliminé directamente. Porque finalmente he aprendido que algunas personas están tan comprometidas con estar equivocadas que darles oportunidades infinitas solo te lastima más. Mi familia tuvo 15 años de oportunidades para conocerme, apoyarme y estar orgullosos de mí. Eligieron celos en su lugar. Esa fue su elección. Y vivir sin ellos es la mía.